Hoy vamos a tratar de hablar sobre ¿nos retiramos o nos reinventamos? ¿Te parece, amiga? Me parece que van... Exacto. Es un poco como nos retiramos, nos jubilamos de nuestros hijos, de nuestro marido, de nuestro trabajo, de lo que hemos hecho durante mucho tiempo, pero no queremos dejar de trabajar. Me parece que es un tema... ¿Sabes qué pasa, amiga? Que al final del día, a los 60, no has acabado la vida. Estás apenas empezando una vida, una fase maravillosa, en donde la elección que tienes, siento yo que es de una amplitud. Y eso lo pensamos nosotras, corazón, porque la verdad es que ya después de los 60, en general las personas sí se retiran. Yo estoy de acuerdo contigo que nosotras a los 60 estamos activas, tenemos proyectos, tenemos planes, queremos hacer cosas, pero la mayoría de las personas se retiran a los 65. Con lo que no contamos es que la vida dura mucho tiempo, ¿sí? Si vivimos hasta los 90 años y a los 65 te retiras, estás hablando de que tienes 25 años. No todos los 25 años que te quedan entre los 65 y los 90 son productivos, ¿sí? Porque la verdad, no todos llegan a los 60 controlando esfínteres y en pleno uso de sus facultades mentales, ¿no? Pero pensemos que a los 65 tenemos unos buenos 15 años, hasta los 80. ¿Cómo nos vamos a reinventar? ¿Qué vamos a hacer? Porque es cierto que las personas que se retiran se deprimen, ¿sí? Muchas de ellas. Y se deprimen. O se hacen viejos. ¿Por qué se deprimen? Porque ya no hay propósito de vida. Ya no hay un ¿para qué me despierto hoy? ¿Qué voy a hacer? Tal vez es que no puedes pensar el propósito de vida. Sí hay propósito de vida. Y tal vez, ¿no? Y por eso vamos a hablar justo de este tema. Porque hay tantas personas, como tú dices, que sienten que dejar de hacer lo que has hecho durante 35, 40 años, sea la crianza de los hijos, sea el cuidado de una casa, sea el cuidado de un trabajo, sea las dos cosas. Hay una parte en donde, a ver, yo me acuerdo que cuando daba clases en la Ibero, de repente cuando aún se hacían tesis, me decían los alumnos, ¿de qué voy a hacer mi tesis? ¿No? Después de 4 o 5 años de carrera, les dije, agarra en tu biblioteca, agarra y ve cuál es el tema, cuál es el libro que se repite, el tema en los libros que has comprado, en los artículos que has fotocopiado, que más te haya gustado. Y muchas veces salía de ahí un tema que tenía que ver con, a ver, si bien esto no lo estudié a fondo en la carrera, me gustaría... ¿O de qué quiero saber más? O de qué quiero saber más. Lo que pasa es que ya a los 60, la mayoría de nosotros, las mujeres de 60, hemos perdido a ambos de nuestros padres. Sí. ¿Sí? Entonces, ya no tenemos hijos, chicos. Hemos perdido a los padres. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Porque nos seguimos sintiendo jóvenes, estamos vitales, somos un poco invisibles, como ya lo hablamos, porque ya no... ni estamos tan bonitas, ni estamos tan ágiles mentalmente, ni tenemos ni tanta... la juventud te tolera tanto, también eso es cierto. Bueno, ya estamos completamente anticuadas. Esa es la realidad. Bueno, no sé, tratemos de que no hacerlo la realidad, ¿no? Justo cuando hablamos de hacer este programa dijimos, a ver, calladas ya no, entonces, ni invisibles, ni obsoletas, ni calladas, ¿no? Ya se tiene que acabar esta parte de decir, ay, bueno, ya, los demás deciden cómo estoy parada en este mundo. Y es que nosotras la mayoría de los grandes se quedan callados. Sí. Están en las mesas. Yo me acuerdo, mi mamá dejó de escuchar, de oír, ni siquiera usaba los aparatos para escuchar. Estaba joven, no estaba tan grande y ya estaba desconectada de las pláticas. Y estaba desconectada porque es verdad también que muy, muy
ya no se les requiere tanto. No. Sus opiniones ya no son tan importantes. Y entonces tenemos que preguntarnos qué queremos hacer con nuestra vida, porque nos seguimos sintiendo jóvenes. Digo, yo me sigo sintiendo joven. Sí. Digo, mi cuerpo no. Pero la verdad es que yo me sigo sintiendo joven. Mi mente sigue estando activa. Tengo muchos intereses. Muchos. Sí. Pero bueno, no todo el mundo tiene tantos intereses, porque también creo, y otra vez, y me da risa cómo todos nuestros temas acaban de alguna manera llegando a una reflexión importante, que es, esto no lo empieces a los 60, si nos estás escuchando desde los 30, los 40 o los 50, empiecen a pensar, no en el hobby, ¿no? Porque luego, no tienes un hobby, no tienes un hobby. No, hay cosas que tal vez nunca tuviste tiempo de pensar que te pueden gustar. ¿Cuántos pacientes no dicen, finalmente me metí a la joyería, ni sabía que tenía esta habilidad, pero me metí, Estaba leyendo el caso de una señora exactamente así, después de los 60, divorciada, que siempre había coleccionado conchitas, y empezó a hacer joyerías con las conchas que iba acumulando y coleccionando con el tiempo. Sí, hay todavía mucho por hacer, ¿sí? Si queremos. Y si no, también. No, pero sí, ahorita que dices esto de la señora de las conchitas, estaba yo pensando que lo haces además desde un lugar distinto. Ya no es esta ambición de querer lograr. ¿Tú te acuerdas cuando tú y yo empezamos la licenciatura? Qué bruto. Hicimos, la licenciatura, luego hicimos dos maestrías, luego hicimos un doctorado, luego hicimos el postdoctorado o la formación de 5 años. O sea, yo decía, ¿qué? Pero no paramos. ¿Pero has parado? No, nunca he parado. Nunca he parado. Pero es personalidad, pero ahora hay otra forma de ser viejos, porque se ha descubierto también que un día de no hacer nada nos agrega años a nuestra vida, porque se ha visto que si nos cuidamos mejor con lo que comemos, si hacemos ejercicio, si duramos más años. Lo importante no son los años que cumples, sino el estado de nuestra mente. Y ahora existen muchos consejos de cómo podemos seguir estando jóvenes mentalmente. Uno de ellos es aprendan un nuevo idioma, ¿no? Que las dos estamos metidísimas, tú en el francés, yo en el portugués. ¿Por qué? Me decía alguien, bueno, ¿y qué quieres aprender portugués? Quiero viajar a Portugal. Nada más. Y a lo mejor esto se hace una actividad para después, porque yo he visto, bueno, al menos mi analista, se retiró de dar consulta cuando ya no controlaba esfínteres. Me dio mucha pena alguna vez que llegué al consultorio y estaba todo manchado. El doctor que tanto respeto y tanto admiración le guardo, y dije en ese momento, tenemos que saber decir ya no más. Hasta aquí. Tenemos que saber decir ya no más. Pero eso no quiere decir que estemos acabadas, ni que ya se acabaron los proyectos, ni que ya no hay nada que hacer. Es solamente el inicio de una nueva etapa en nuestra vida. Sí, porque ¿te acuerdas de esta película de Roberto De Niro con Hathaway, que se llamaba El Becario? Que era un hombre que se retira, se jubila, y entonces dice, la primera mes se queda en su casa y entonces ve todas las películas que no había visto y lee todos los libros que no había leído. Sus hijos, como pasa mucho en Estados Unidos, vivían uno en el West Coast y en el North Coast, ¿no? Y entonces él estaba viudo, divorciado, no recuerdo en la historia cómo suscita esto, pero entonces empieza a ver en los anuncios del periódico un trabajo part-time, ¿no? De medio tiempo, y entonces llega a una empresa tech, en donde está la Hathaway, que la verdad es una divinura de actriz, y entonces él entra como becario, después de que él fue director de una empresa muy importante, de una de estas corporaciones internacionales, y
Y no lo hace por el dinero, porque creo que eso también son dos cosas distintas, en el que tienes que seguir trabajando por dinero o lo haces ya por placer. Y entonces empieza como a ver, ¿no? Está el típico startup, de los típicos, ¿no? De los dos típicos jóvenes que tienen todo el empuje, toda la maravilla del querer ser, pero empieza a ver que hay una falta de sistematización brutal en la empresa. Y con esta experiencia que él tiene, empieza a decir, a ver, esto va a salir mal. Pero claro, como tú bien dices, la invisibilidad de este hombre, ¿no? Porque era el becario, era el tráeme y lleva, y le pedían cafés y entonces él iba y, ¿no? Y entonces llega un momento que empieza a meter así su cuchara en alguno de los aspectos de la empresa, y empiezan a ver que el hombre sabe y que, ¿no? Y luego, bueno, toda la trama de la película es que también se mete en la relación amorosa de ella, en el sentido de que, ¿no? Y entonces, pero creo que lo rescatable de esta película es obviamente las actuaciones de estos dos, pero también esta parte de, a ver, respetemos la experiencia. Mira lo que me pasó a mí, ¿no? Que llevo tiempo pensando en el retiro. Sí, ya sabes, llevo tiempo pensándolo. Pero no el retiro, el retiro de quedarme en la casa y no hacer nada, sino qué nuevo proyecto vamos a generar, qué nueva cosa vamos a hacer. Y lo primero que hice fue irme de voluntaria al hospital, ¿no? Y te admiten con la experiencia. Nadie podía creer que yo todavía tengo un consultorio activo, bastante activo. ¿Nadie del hospital? Nadie del hospital, porque generalmente los que hacen voluntariado ya no están trabajando en lo que trabajaban. Pero curiosamente, la mayoría de los que hacen voluntariado en el hospital o son médicos, ¿sí? O estuvieron en la clínica. Todos tuvieron algún papel importante, como esta película que mencionas, y donde tenemos mucho que aportar y poco que pedir, porque esa es otra, ¿sí? Al ya no exigir tener un ingreso de lo que hacemos voluntariamente, también nos permite menos responsabilidades, más diversión, mayor ayuda, ¿sí? Y no con poco compromiso. No, y además es bien sabido que el altruismo en la vida te da un sentido de bienestar que te lleva a vivir más años. Esa es una de las, te digo, ese es así como cuidar lo que comemos, cuidar lo que hacemos, hacer voluntariado. Pero ¿cómo es tu experiencia ahí en el hospital? Porque estoy encantada. Estás encantada. No te puedo explicar. Mira, yo voy todos los martes. Llego en un horario que me lo han ido cambiando porque tengo flexibilidad. Los martes en la mañana me despejé la mañana para ir al hospital, y llego y voy a la oficina. El grupo donde yo hago el voluntariado se llama Spiritual Care, ¿sí? Cuidado espiritual. Y sí hay muchas personas que están ahí trabajando desde lo religioso, católico, evangelista, judío, todas las religiones. Hay chaplains de todas las religiones, y los voluntarios lo que hacemos es que nos dan una lista de pacientes y vamos cuarto por cuarto a hablar con los pacientes y escucharlos. Pero mi formación profesional, que es de psicoanalista, pues me hace trabajar de una manera un poco a lo mejor distinta que otros. No sé en cómo, porque no he visto cómo trabajan, pero yo llego y yo me siento con ellos a platicar y a escucharlos. Y mi mayor goce es trabajar con la gente grande, pacientes terminales por lo general, con enfermedades bastante graves, que se sientan y me platican lo que han perdido, el miedo que tienen. Entré una vez a un cuarto y me dijo un señor, era un señor de unos 50 años, y me dice: ¿cierras la puerta, por favor?
después de que, porque yo llego y les digo, soy Eva, soy voluntaria, vine a ver si necesitan algo, si se les ofrece algo, y me siento con él y me dice, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? Y entonces me paro, como no, la cierro, y me dice, estoy poniendo mis cosas en orden porque estoy próximo a la muerte. Un hombre de 50 años, con una entereza, me dice, y no sé si hacerme el próximo tratamiento de quimioterapia o ya no. Y no sé qué hacer. Ese era el dilema. ¿Sí? Y lo primero que le pregunté es, bueno, cuéntame, ya tienes tu testamento, tienes tus papeles en orden, te hace falta algo, necesitas ayuda en ese, ¿no? Me dice, no, lo único que no sé qué hacer es si continuar el tratamiento o no. Y le pregunto, ¿y tú qué quieres? Me dice, yo quiero calidad de vida. El tratamiento ha sido devastador, estoy agotado, ¿sí? Me consume demasiado y hay una parte de mí que no quiere, ¿sí? Pero tampoco quiero verme como perdedor, como el que abandona la vida, ¿no? Y entonces le pregunto, ¿y lo has hablado con tu esposa? ¿Con tus hijos? ¿Sí? ¿Qué piensan ellos? ¿No? Y me dice, me respetan bastante. Y yo lo único que le dije es, sigue tu estómago. Sigue tu estómago. Esta es tu vida. Tu vida. Y lo mismo nos digo a todos, solamente tenemos una vida. ¿Sí? ¿Qué queremos hacer con ella? Día a día, paso a paso, Porque aquí estamos tú y yo reinventándonos ahora y no sabemos qué va a pasar en 10 años o en 5 o en 1, ¿no? Porque alguien decía, uno cree que tiene toda la vida, pero mañana te da un aneurisma de repente y te mueres y pasó. Y entonces tenemos que aprender. Yo digo que tenemos que aprender a vivir cada día como si fuera el último. Y yo sé que es mucha teoría y yo sé que se habla mucho de eso, pero hacer conciencia. Hacer vivir en el presente, amiga. Y hacer conciencia de lo que gusta, de lo que nos gusta hacer. Hoy, ahorita, ¿qué quiero? Ahorita, tú y yo queremos estar aquí. Hemos decidido estar aquí. Hoy en la mañana hablaba con un paciente que justo me decía que cada vez que dejaba de hacer una tarea que no fuese una tarea productiva, le entraba como una sensación de ansiedad, que entonces frente a esa sensación que yo lo llamé una ansiedad culpígena, porque me dice, es cumpleaños de mi hija hoy y la verdad, yo en la mañana pensé, tengo muchas cosas que hacer hoy y quisiera no tenerla que festejar. Okay. ¿Qué edad tiene tu paciente? Tiene como 55 años. Y entonces yo le dije, ¿qué tanto tienes que hacer? ¿No? Claro. ¿Qué tanto tienes que hacer? Claro. Porque al mismo tiempo también se queja muchísimo de que no tiene tiempo suficiente para pasarla con los hijos, con la esposa, en el deporte, cuidándose. Y entonces pero me dicen, no puedo con la sensación de ansiedad. Asociamos el parar con flojera, con, ¿no?, el famoso término ahorita que además usamos en español, que ni siquiera hay una palabra aún en español para esto, que es la famosa procrastinación, ¿no? Procrastino. Entonces, dejar para después. Dejar para después lo que puedo hacer hoy. Hay que hacer todo hoy. No hay que dejar después. No. Y uno dice, a ver, el término jubilarme es del mes de júbilo. Es verdad. Yo cuando te digo que he estado con esta idea de retirarme, he hablado con un montón de mujeres de 60 o de después de los 60 a preguntarles cuál es tu experiencia del retiro. A mujeres que han trabajado y han estado activamente y después retiradas. Y me dicen, si puedes dejar de ver el tiempo, ¿sí?, retírate.
Si puedes tener otra actividad que te guste más, hazlo. Nosotras que vivimos de 50 en 50 minutos, ¿no? Toda la vida, hay como hasta un reloj interno que te avisa que ya pasaron 50 minutos. Es verdad, es verdad. ¿Y cómo vamos a cambiar el chip o la forma de una vida? Y no por eso quiere decir que se acaba. El cambio es maravilloso. Pero genera resistencia. El cambio genera resistencia. Porque hay incertidumbre. Porque hay incertidumbre. Pero tú y yo ahorita estamos hablando de, bueno, dejar de trabajar, ¿no? Dejar de trabajar formalmente o bajarle al trabajo, ¿no? Formal. Pero ¿cuántas mujeres se les van los hijos y se acaba la tarea? ¿Cuántas pacientes no te llegan y te dicen, ¿y ahora qué hago? Porque mi marido de alguna manera tiene el golf y se va todo el día al golf. Y eso es otra de las problemáticas que luego surge a esta edad, que es, ¿no? Pues nos habíamos jurado que ya íbamos a pasar tiempo juntos. Sí, y de repente dices, no, a ver, yo creo que tenemos que medir y modular y tomar en consideración que eso no es 24/7. Porque ¿qué pasa con las parejas que nunca han estado juntas 24/7? La mayoría no lo están. Tampoco saben estar todo el tiempo juntos. Muchas relaciones se han terminado justamente por eso. Porque por lo menos en Estados Unidos es muy común que los hombres se retiran, se sientan en el sillón y empiezan a cambiarle al control de la televisión y se llenan a ver noticias y a estar pendientes de lo que pasa o en los deportes o en las noticias. Y esa es su vida y esa es su pasión y se dedican a eso, ¿no? Sin criticarlo. Es una intrusión al mundo de la mujer. Porque, ¿no? Porque no se van de la casa. Porque no se van de la casa y porque el baño está tirado, ¿no? Antes el baño estaba recogido a las 9:10 de la mañana y hoy a las 2 sigue el señor en pijama. ¿Sabes qué he visto mucho? Que las mujeres son las que salen. El hombre se retira y las mujeres salen de la casa. ¿Sí? Porque es difícil. Es difícil para algunas parejas estar todo el tiempo juntas. Entonces, sí creo que nos necesitamos reinventar, necesitamos buscar opciones, buscar voluntariado, dedicarnos a la salud, a vivir mejor, a estar más sanos y también para los hijos, amiga, porque ¿cómo no ser una carga para ellos? ¿Sí? ¿Por qué se tienen que preocupar de que nosotros estemos viejitos y estemos solos? ¿Por qué no pueden pensar, qué buena onda, mi mamá siempre está ocupada y está en esto y está dando clases del otro y está voluntariando acá y haciendo voluntariado acá? ¿Y por qué no podemos tener este tipo de satisfacciones en la vida que nos dan un propósito y nos dan un por qué continuar? Bueno, para empezar, respondiendo un poco a esa pregunta, tendría que ser, no se hagan cargo de nosotros, porque también eso de repente es esta dinámica e interacción que se da de, uy, y ahora, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con mamá? Porque hay mamás que quieren tener a sus hijos de regreso en la casa, que las cuiden. Oye, ¿cuántas mujeres hay hipocondríacas? Perdón, me da mucha pena decirlo, pero que están en una enfermedad tras otra enfermedad con el deseo de tener a los hijos, cuidándolas en hospitales. Y yo conozco un montón de ellas. ¿No? Me contaba una de ellas, me decía, mis hijos ya no quieren saber si yo estoy enferma o me duele algo. Y les digo, ¿tienen razón? Para eso estamos las amigas. No, los hijos ya tienen una vida propia, tienen una pareja, tienen hijos, tienen amigos. Vamos a dejarles el espacio para que y eso hagan tendría que ser una consigna. ¿Te acuerdas que de alguna manera cuando eras joven, yo me acuerdo de haberle dicho a Luis Miguel, mi marido, le dije, te pido un favor, por favor, el día que tengamos nuestro primer hijo, que nuestra conversación no gire nada más alrededor de hijo. Lo volvimos a repetir cuando nació nuestra primera nieta. Please, no por más que la adores, no saques fotos de la nena. Vamos, y no porque uno no pueda hablar de estas cosas, pero la enfermedad, los nietos, sí, pero es querer vivir broncas a través de los demás. No, pero también esto de la salud. Sí, please, no me hables de tus enfermedades, no necesito saberlos, y menos cada vez que nos vemos, porque se vuelve una plática. Además el pensamiento nos marca.
si en lugar de quejarnos somos positivos y nos despertamos en la mañana, de verdad, es un trabajo sí, ¿no? que hay que terapiarnos, hay que terapiarnos y hay que ser conscientes todos los días, ¿sí? Y cuidarnos de nuestros pensamientos porque nos entierran, los pensamientos nos entierran. Ay, que solo me siento. Ay, mi hijo no me ha hablado hoy. Ay, hace una semana que no hablo con él. ¿Ya le hablaste tú? No lo quiero hablar, pero él no me habla. No le quiero molestar. No lo quiero molestar, está tan ocupado, es que nunca me contesta el teléfono. No, hagámonos de amigas, hagamos comunidad, hagamos estos espacios que tú y yo hemos tratado de generarnos y de abrirnos a la posibilidad justamente para no vivir esta pérdida inevitable de la vida y hasta, ¿por qué no? Tranquilizadora, ¿no? Fíjate que hay una página de una Susie Brown que habla del midlife crisis, ¿sí? Pero sobre todo del midlife divorce, ¿no? Ella ha hecho un estudio, ella se divorció, creo que a los 35 años de casada, de un médico, y si bien trataron de regresar alguna vez y lo lograron un par de años, se volvió a ir el señor, había otra persona en su vida, y entonces ella puso a partir de su experiencia, puso esta página en la que le da consejos a las mujeres que son abandonadas o donde surge un divorcio y ellas se quedan como con esta se quedan como con esta falta de propósito, porque el marido, la pareja también es un propósito en la vida. Ah, sí. Y entonces ella, la verdad, bien manejada su página. Pero lo más interesante, la idea como muy novedosa de la página, es que ella dice, no nada más hablemos sobre lo que nos está pasando, hagamos algo para hacer comunidad. Y entonces inventa un grupo que se llama Radicales. Okay. Y crea las siglas en inglés, además tienen su razón de ser, Radicals. Acrónimo. Un acrónimo. Y lo que hacen estas mujeres es que ella los pone en contacto y a partir de eso arma como viajes. Sí es un poco cristiano el asunto, pero encuentran fuerza entre ellas. Bueno, es que hay un montón ahora de grupos donde mujeres viajan solas y hacen estas actividades solas, y no quiere decir que todas estén divorciadas o viudas o sin pareja, ¿sí? Simplemente hay esta necesidad de estar con personas como tú, ¿sí? Que tienen la edad, que tienen los intereses, que están pasando por vivencias similares. Tenemos muchas cosas más en común de lo que creemos en general, y sí hay mucho, ahora hay mucho, por eso mismo que la vida dura tanto tiempo, ¿no? Entonces hay que buscar estos grupos, hay que acercarnos a ellos, hay que formarlos, ¿no? Hay que formarlos. En Baja California está una academia que se llama el Modern Elder Academy, y es de un cuate que la verdad fue un magnate en la industria hotelera, y puso este lugar en uno de sus, que fue hotel o fue su casa, no recuerdo, un lugar maravilloso en donde da cursos para personas de 55 para arriba. Y hace un par de años fui a uno de ellos, y era así como reinventarte, cómo puedes cambiar el propósito de vida. Y entonces había uno de los ejercicios que me gustó muchísimo, era ¿cómo escuchas? ¿Cuánto escuchas? Dice, porque hay un gran error en ¿no? Hace rato hablábamos de cómo ya no nos toman en cuenta y cómo no en la mesa ya nuestra opinión no importa. Ellos decían porque estamos demasiado ávidos de dar nuestra opinión. Es verdad. Y cuando uno tiene un conocimiento, uno ha acumulado experiencias, conocimiento, vivencias, y entonces tienes muchas cosas que comentar. Sí, pero nadie es profeta en su propia tierra. Nadie es profeta, pero también creo que el hablar mucho de repente tiene que ver con
el creer que ya no tienes que aprender nada. Puede ser. Entonces, por eso caemos gordos. Caemos gordos porque, calla tantito, sí, tú que tienes 25 años, déjame contarte cómo está el asunto. Porque yo sí tengo la verdad. El protagonismo del viejo. El protagonismo del viejo o de la vieja. Sí, del viejo no quise decir. ¿No? Uh-huh. Y yo creo que el silencio es un lugar protagónico también. Hace ratito hablabas de la mujer que ya no opina. Pero el no decir, el silencio también es un mensaje. Es un mensaje, desde mi punto de vista, un poco como de víctima. Sí, puede ser interpretado de muchas formas. O eres víctima o eres arrogante porque crees que lo sabes todo. Pero creo que está dentro de nosotros entender desde dónde estamos en el silencio, desde dónde estamos hablando. Si estamos hablando porque creemos que tenemos que seguir enseñando, las personas no son nuestros alumnos. ¿Sí? O si estamos desde el silencio porque queremos aprender, o porque queremos acompañar, o porque queremos dejar este espacio a que las cosas fluyan en un ambiente de mayor igualdad y respeto, ¿no? A mí, en lo personal, me encanta el silencio. Sí, me gusta muchísimo estar en la mesa alrededor de mis hijos y escucharlos, sus intercambios y su vitalidad y sus proyectos, y es muy divertido para mí, ¿no? Porque cuando te digo que uno no es profeta en su propia tierra, es porque sí, soy psicoanalista y tengo especialidades varias en geriatría y en desarrollo infantil, ¿y sabes quién me pregunta sobre cómo educar a los hijos? Muchísima gente. Es que me decías de tus hermanos el otro día. Pero en mi familia no. En mi familia no. Me mataste de risa, ¿no? La psicóloga que ha escrito libros, así me dicen. Yo digo, no quiero ni hablar, porque no quiero no quiero ser vista en este lugar de saber. Porque una cosa es el conocimiento y la experiencia, y ellos tienen mucho que enseñarme, y tengo mucho que aprender de ellos, aunque somos generaciones muy diferentes. Yo soy la sexta y mi hermano, el que sigue, es 11 años mayor que yo, y el hermano mayor son 15, ¿sí? Y a lo mejor a ellos les cuesta más trabajo que a mí darse cuenta que soy otra generación, pero a mí no. ¿Sí? Porque lo veo con muchísima claridad, pero también lo veo con mucha claridad con mis hijos. Soy de otra generación, ¿sí? Y tengo mucho que aprender de esta generación. Pero cuando estamos entre iguales, cuando estamos entre mujeres, cuando estamos entre nuestros grupos, ¿sí? Creo que podemos generar comunidad y podemos reinventarnos. Y esto es lo que estamos tratando de hacer con este podcast también, ¿no? Como generar diálogo, generar polémica, generar una conversación una conversación que valga la pena su continuidad. Y atrevernos a las conversaciones incómodas. Sí. Hay un montón de conversaciones incómodas que en muy pocos espacios nos atrevemos a hablar, ¿sí? Es que si no puedes hablar con tu pareja, con tu amiga, con tus hijos de conversaciones incómodas, sí hay un distanciamiento, sí hay sí se surcan las diferencias, se generan dolores no hablados. ¿Sí? Atrevámonos, ¿no? Me decía, estaba escuchando el podcast con Sam Harris, fue un invitado, ¿no? Y él decía que abrió su página justamente para escuchar a muchos otros, preguntarle. Él es político y tiene una política central muy importante, y decía que dice que es muy difícil tolerar los malos comentarios de los demás, que posiblemente nosotras también los vamos a tener, ¿sí? O seguramente nosotras también los vamos a tener, pero él decía, sí, son conversaciones incómodas. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes opiniones, porque somos distintos, ¿sí? Y estamos aquí abiertos, nos estamos abriendo. Exponerte no es fácil. No es fácil. No es fácil.
No es fácil, pero yo creo que es muy rico. Los jóvenes lo hacen tan bien. Los ves a los youtubers, a los tiktokers, y lo hacen tan bien. Tan bien. ¿Sí? Sí, yo creo que no hay que perder esa, no hay que perder ese altruismo. No hay que dejar de luchar por lo que uno cree que es el elemento de calidad en la vida. Y el pensar, el reflexionar, el aprender, el poder compartir, bueno, para mí es una de las cosas. Nosotros en la mesa sí, yo sí argumento con mis hijos y argumentamos duro, ¿no? Pues imagínate ¿por qué? Porque es gente pensante, porque es gente leída, porque de repente uno no está de acuerdo en su visión del mundo, y entonces nos damos unos trancazos brutales, pero también eso se tiene que poder. Claro. También eso se tiene que poder. Cada familia tiene una dinámica distinta y no hay buenas o malas, ¿no? Son dinámicas. Pero yo sí le diría a las mujeres que nos escuchan, por favor, no se silencien ustedes. No se silencien. Y atrevámonos a reinventarnos, total, nos estamos poniendo en la ventana. Tú y yo. Aquí estamos. A ver si no nos caemos.